Los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida. ¿Por qué? El gobierno de Donald Trump planea hacer más difícil el examen para aquellos inmigrantes que quieren convertirse en ciudadanos estadounidenses. Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración USCIS, dijo en una entrevista con The New York Times que el examen actual es demasiado fácil. La administración del presidente Trump anunció el 24 de julio de 2025 que se introducirá un nuevo examen de ciudadanía muy pronto. El anuncio fue realizado por el director del USCIS, Joseph Edlow, durante una entrevista. También habrá cambios en muchos aspectos del proceso de ciudadanía, como un aumento en la tarifa para solicitar la naturalización o preguntas adicionales que se añadirán al formulario de solicitud N400. Es importante obtener la información correcta ahora y tomar medidas prácticas lo antes posible. Si usted está interesado en solicitar la ciudadanía, debería iniciar el proceso desde ahora. Hay 3 elementos principales que abordaremos en este video. Por favor, asegúrese de verlo hasta el final para contar con información completa y precisa. Bien, comencemos. Escuché que el examen de ciudadanía cambiará muy pronto. ¿Es correcta esta información? Sí, la información es correcta. De hecho, el director del USCIS anunció el jueves 24 de julio de 2025 que se introducirá un nuevo examen de ciudadanía muy pronto. Los solicitantes de ciudadanía deben esperar que el nuevo examen sea muy difícil. El director del USCIS declaró durante una entrevista que el examen actual es demasiado fácil y debe ser modificado. También indicó que el nuevo examen de ciudadanía será muy similar al que la primera administración del presidente Trump introdujo en diciembre de 2020. No sabía que la primera administración del presidente Trump introdujo una versión diferente del examen de ciudadanía en 2020. ¿Podría decirme más sobre ese examen? Por supuesto. La primera administración del presidente Trump introdujo una versión diferente del examen de ciudadanía en diciembre de 2020. En ese momento, muchas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes se quejaron de la extensión y el contenido de ese examen. El examen de educación cívica que introdujo la primera administración del presidente Trump contenía 128 preguntas. Es importante saber que la mayoría de las preguntas en ese examen tenían respuestas muy largas que muchos solicitantes consideraban difíciles de memorizar. Durante ese examen de ciudadanía, el funcionario realizaba 20 preguntas a cada solicitante. Las 20 preguntas se seleccionaban al azar de la lista oficial de 128 preguntas. Para aprobar ese examen de educación cívica, un solicitante debía responder correctamente al menos 12 preguntas. Es fácil entender por qué a muchas personas no les gustaba ese examen. Desafortunadamente, el examen de 128 preguntas será reintroducido muy pronto, aunque con modificaciones menores. En comparación, el examen de ciudadanía actual consta de 100 preguntas y la mayoría de las respuestas son cortas y fáciles de memorizar. Durante el examen de educación cívica actual, el funcionario hace como máximo 10 preguntas a cada solicitante. Las 10 preguntas se seleccionan al azar de la lista oficial de 100 preguntas de educación cívica. Para aprobar el examen actual, un solicitante debe responder correctamente al menos 6 preguntas. Cuando la primera administración del presidente Trump introdujo el examen de 128 preguntas, el entonces director del USCIS dijo que dicho examen fue diseñado para permitir a los inmigrantes demostrar que comprenden los valores que unen a los ciudadanos de este país. ¿Qué pasó con el examen de 128 preguntas que la primera administración del presidente Trump introdujo en diciembre de 2020? Cuando Joe Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos en enero de 2021, canceló rápidamente el examen de educación cívica de 128 preguntas introducido por la administración Trump. Después de que se cancelara ese examen, todos los solicitantes debían estudiar únicamente el examen original de ciudadanía con 100 preguntas, que es el examen que tenemos actualmente. Muchos solicitantes y organizaciones que apoyan a los inmigrantes quedaron muy satisfechos con la decisión del presidente Biden.
En 2023 escuché que el gobierno estaba en proceso de transformar el examen de educación cívica en una prueba de opción múltiple. ¿Qué pasó con ese examen? Esta es una pregunta importante. Para quienes no lo saben, USCIS informó al público en diciembre de 2022 que tenía la intención de cambiar el examen de educación cívica y también el examen de expresión oral. USCIS quería transformar el examen de educación cívica en una prueba de opción múltiple. Una prueba de opción múltiple funciona de la siguiente manera. Para cada pregunta, el solicitante ve 4 opciones de respuesta diferentes, pero solo una de ellas es la correcta. El solicitante debe elegir cuál considera que es la respuesta correcta. En ese momento, la administración del presidente Biden también quería modificar el examen de expresión oral. En caso de que no lo sepa, un solicitante que realiza su entrevista de ciudadanía en inglés también debe tomar el examen de expresión oral. USCIS celebró muchas reuniones a lo largo del año 2023 para explicar al público la estructura del examen que quería introducir, y se indicó que se esperaba publicar la prueba de opción múltiple después de julio de 2024. Sin embargo, en diciembre de 2024, USCIS decidió cancelar definitivamente la prueba de opción múltiple. Es importante saber que el director de USCIS es nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando Trump asumió la presidencia en 2017, nombró a un republicano como director de USCIS. Cuando Biden llegó al poder en 2021, nombró a un demócrata. Ahora que Trump es el presidente de los Estados Unidos, el director de USCIS es un republicano. Esto significa que USCIS no considerará ningún cambio en el examen de ciudadanía que la administración de Biden estaba preparando. Ahora sabemos que la administración Trump reintroducirá muy pronto el examen de ciudadanía con 128 preguntas. ¿El gobierno también cambiará la solicitud N400? Es posible. Debe recordar que todo cambio que USCIS realice en el proceso de ciudadanía debe estar alineado con las políticas migratorias de la administración Trump. Es importante mencionar que la solicitud N400 es el formulario que los residentes permanentes deben completar para solicitar la ciudadanía estadounidense. Todos sabemos ya lo que la administración Trump desea hacer con el sistema migratorio de este país. Por esta razón creo que la solicitud de naturalización N400 también cambiará para reflejar las políticas migratorias de la administración Trump. La nueva solicitud N400 ciertamente incluirá muchas más preguntas que la versión actual. Esto representará una desventaja para muchos solicitantes, ya que deberán estudiar más preguntas para prepararse para la entrevista de ciudadanía. ¿La administración del presidente Trump cambiará las condiciones para poder hacer la entrevista de ciudadanía en español? Esta es una pregunta interesante. En primer lugar, para quienes no lo saben, el gobierno permite que ciertos solicitantes realicen su entrevista de ciudadanía en español si cumplen con condiciones específicas relacionadas con su edad y los años que han sido residentes permanentes en este país. Los solicitantes que califican para hacer su entrevista de ciudadanía en español se dividen en 3 grupos. Grupo 1. Puede hacer su entrevista en español si tiene al menos 50 años de edad y ha sido residente permanente durante más de 20 años. Grupo 2. El gobierno le permitirá hacer la entrevista de ciudadanía en español si tiene al menos 55 años de edad y ha sido residente permanente durante al menos 15 años. Grupo 3. El gobierno le permitirá hacer la entrevista en español si tiene al menos 65 años de edad y ha sido residente permanente durante más de 20 años. La principal diferencia entre esta categoría y las otras dos es que los solicitantes de este tercer grupo solo deben estudiar 20 preguntas para el examen de educación cívica, mientras que los solicitantes de los otros 2 grupos deben estudiar todas las preguntas del examen de cívica. Es importante saber que las condiciones para poder hacer el examen de educación cívica en español fueron redactadas y aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos, por lo tanto, son ley.
Esto significa que si la administración Trump quisiera cambiar estas condiciones, necesitaría que el Congreso vote una nueva ley. Por esta razón, creo que las condiciones para realizar el examen de educación cívica en español probablemente se mantendrán igual, a menos que USCIS decida lo contrario. Quiero solicitar la ciudadanía, pero mi inglés no es muy bueno. ¿Qué debo hacer? Hay muchos residentes permanentes en este país que cumplen con los requisitos para solicitar la ciudadanía, pero no lo hacen porque creen que su nivel de inglés no es lo suficientemente bueno para aprobar la entrevista de naturalización. Lo que puedo decirle es que si usted elabora un plan para prepararse para la entrevista de ciudadanía, aprobará su examen. Muchas personas ya lo han logrado y no veo ninguna razón por la cual usted no pueda hacerlo también. Creo que ahora es un buen momento para solicitar la ciudadanía porque, como dijo el director del USCIS, el examen de ciudadanía cambiará pronto y será muy difícil. Si usted desea esperar hasta que su inglés sea perfecto antes de presentar la solicitud, es posible que ese momento nunca llegue. Recuerde que durante su entrevista, el funcionario no espera que usted hable un inglés perfecto. Las preguntas que el funcionario del USCIS le hará durante la entrevista son las mismas que están escritas en su solicitud de naturalización N400. Así que si usted practica cómo responder estas preguntas, su entrevista será exitosa. En nuestro canal encontrará muchos videos que explican las preguntas del formulario N400 y cómo responderlas correctamente. Si tiene un plan y estudia de forma constante, usted aprobará su entrevista de ciudadanía. ¿Cuándo cambiará el gobierno el examen de ciudadanía? El director del USCIS dijo que el nuevo examen será introducido muy pronto, pero no dio una fecha específica. Sin embargo, dado que el nuevo examen de ciudadanía será una ligera variación del examen con 128 preguntas, los solicitantes deben esperar que se introduzca a finales de 2025 o durante los primeros meses del año 2026. ¿El gobierno aumentará la tarifa para solicitar la ciudadanía? Esta es una pregunta importante. De hecho, en 2020, la primera administración de Trump aumentó las tarifas de casi todas las solicitudes de inmigración. Por ejemplo, en ese momento la tarifa para solicitar la ciudadanía pasó de $725 a casi $1,200. Fue un aumento del 60%, lo cual era excesivo. Ese aumento fue bloqueado por un juez de inmigración en aquel entonces. Actualmente, la tarifa para solicitar la ciudadanía estadounidense es de $710 si se presenta la solicitud en línea, o de $760 si se hace por correo postal. Es importante saber que el USCIS, que es la agencia gubernamental encargada de inmigración, se supone que debe financiarse con el dinero que recauda a través de diversas tarifas migratorias. Sin embargo, parece que el dinero que USCIS recauda de los solicitantes no es suficiente para pagar a sus empleados ni para cubrir los costos de operación de la agencia. Por ese motivo, el Congreso ha permitido en muchas ocasiones que el gobierno le otorgue fondos adicionales al USCIS. No obstante, la administración Trump está en contra de utilizar dinero del gobierno para financiar al USCIS. Esto significa que si el gobierno no le otorga fondos adicionales a la agencia, ésta tendrá que despedir empleados o aumentar las tarifas migratorias. Por esta razón, estoy convencido de que la tarifa para solicitar la ciudadanía aumentará a aproximadamente $1,200, que es la tarifa que la primera administración de Trump publicó en 2020. Los solicitantes de la residencia permanente o del permiso de trabajo también deben esperar pagar tarifas más altas en un futuro cercano. ¿Puede mostrarme ejemplos de preguntas del examen de educación cívica que la primera administración de Trump introdujo en diciembre de 2020? Por supuesto. Recuerde que el examen de educación cívica de la primera administración de Trump tenía 128 preguntas. Durante la entrevista, el funcionario hacía 20 preguntas a cada solicitante.
Esas 20 preguntas se seleccionaban al azar de la lista oficial de 128 preguntas. Para aprobar ese examen de educación cívica, el solicitante debía responder correctamente al menos 12 preguntas. Ahora le voy a mostrar 20 preguntas y veamos si usted puede responder correctamente al menos 12. Pregunta 1. Supreme Court justices serve for life. Why? Los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida. ¿Por qué? To be independent of politics. Para ser independientes de la política. Pregunta 2. Many documents influence the U.S. Constitution. Name one. Muchos documentos influyeron en la Constitución de Estados Unidos. Nombre 1. Declaration of Independence. Declaración de Independencia. Pregunta 3. The President of the United States can serve only 2 terms. Why? El presidente de Estados Unidos solo puede cumplir 2 términos. ¿Por qué? Because of the 22nd Amendment. Debido a la 22ª enmienda. Pregunta 4. Who does a member of the House of Representatives represent? ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? Citizens in their congressional district. Los ciudadanos de su distrito congresional. Pregunta 5. Why does each state have 2 senators? ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? Equal representation for small states. Representación igualitaria para estados pequeños. Pregunta 6. What is one way Americans can serve their country? ¿Cuál es una manera en que los estadounidenses pueden servir a su país? Pay taxes. Pagar impuestos. Pregunta 7. Name 2 promises that new citizens make in the Oath of Allegiance. Nombre 2 promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad. Defend the U.S. Constitution. Obey the laws of the United States. Defender la Constitución de Estados Unidos. Obedecer las leyes de Estados Unidos. Pregunta 8. When was the Declaration of Independence adopted? ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? July 4, 1776. 4 de julio de 1776. Pregunta 9. What was the Great Depression? ¿Qué fue la Gran Depresión? Longest economic recession in modern history. La recesión económica más larga de la historia moderna. Pregunta 10. The U.S. Constitution starts with the words, "We the people." What does "we the people" mean?
La Constitución de Estados Unidos comienza con las palabras "Nosotros el pueblo". ¿Qué significa nosotros el pueblo? Self-government. Autogobierno. Pregunta 11. How many Supreme Court justices are usually needed to decide a case? ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan generalmente para decidir un caso? 5. 5. Pregunta 12. Why is the Declaration of Independence important? ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? It says all people are created equal. Establece que todas las personas son creadas iguales. Pregunta 13. Why do U.S. representatives serve shorter terms than U.S. senators? ¿Por qué los representantes estadounidenses sirven por plazos más cortos que los senadores estadounidenses? To more closely follow public opinion. Para seguir más de cerca la opinión pública. Pregunta 14. There are 3 branches of government. Why? Hay 3 ramas del gobierno. ¿Por qué? So one part does not become too powerful. Para que una parte no se vuelva demasiado poderosa. Pregunta 15. The words life, liberty, and the pursuit of happiness are in what founding document? Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad están en qué documento fundador? Declaration of Independence. Declaración de Independencia. Pregunta 16. What war did the Americans fight to win independence from Britain? ¿Qué guerra lucharon los americanos para ganar la independencia de Gran Bretaña? American Revolution. Revolución Americana. Pregunta 17. Why is the Electoral College important? ¿Por qué es importante el colegio electoral? It decides who is elected president. Decide quién es electo presidente. Pregunta 18. What does the Bill of Rights protect? ¿Qué protege la Carta de Derechos? The basic rights of Americans. Los derechos básicos de los estadounidenses. Pregunta 19. What is the purpose of the 10th Amendment? ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? It states that the powers not given to the federal government belong to the states or to the people. Establece que los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo.
Pregunta 20. Some states have more representatives than other states. Why? Algunos estados tienen más representantes que otros. ¿Por qué? Because they have more people. Porque tienen más gente. ¿Cuántas preguntas respondió correctamente? Déjeme saber en la sección de comentarios si respondió correctamente al menos 12 preguntas. Gracias.